Millonario llega más temprano a casa y no puede creer lo que ve en sus ojos. Alejandro Mendoza canceló la reunión de última hora y decidió regresar a casa más temprano ese martes lluvioso de mayo. El empresario de 52 años había construido un imperio en el sector inmobiliario en Monterrey, pero últimamente sentía que estaba perdiendo los momentos importantes de la vida familiar. Al abrir silenciosamente la puerta principal de su casa, en el barrio de San Pedro Garza García, Alejandro escuchó gritos desesperados provenientes de la sala de estar. Su corazón se aceleró mientras corría hacia el sonido, temiendo lo peor. La escena que encontró lo dejó completamente paralizado. Su esposa Daniela, vistiendo un elegante vestido azul que él le había comprado el mes anterior, sostenía un ventilador doméstico encendido y dirigía el aire directamente hacia su madre, doña Magdalena, de 78 años. La anciana estaba sentada en una silla de madera, con cuerdas atadas alrededor de su cuerpo, lágrimas que corrían por su rostro arrugado mientras gritaba pidiendo ayuda. «Daniela, ¿qué diablos está pasando aquí?», gritó Alejandro, dejando caer su portafolio ejecutivo en el piso de mármol de la entrada. La mujer rubia se volteó bruscamente, sus ojos verdes abiertos de pánico. El ventilador se resbaló de sus manos y cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó por la casa silenciosa. «Alejandro, llegaste temprano, yo puedo explicarlo todo», tartamudeó Daniela, sus manos temblando visiblemente mientras intentaba recomponerse. «Hijo», lloró doña Magdalena, su voz ronca y débil. «Ella me tiene aquí desde hace días. Por favor, ayúdame». Alejandro corrió hacia su madre y comenzó a desatar las cuerdas con dedos temblorosos. Las marcas rojas en sus muñecas le hicieron sentir una ira que nunca antes había experimentado en la vida. «Daniela, responde ahora. ¿Por qué estaba amarrada mi madre?», exigió su voz grave cargada de la autoridad que solía usar solo en las negociaciones más tensas. «Tuvo una crisis, Alejandro», respondió Daniela rápidamente, alisándose nerviosamente el cabello rubio. «Una crisis de demencia. Intentó lastimarse, romper cosas en la casa. Yo estaba sola. Solo intentaba protegerla hasta que tú llegaras». «¿Protegerla con un ventilador encendido en su cara?», cuestionó Alejandro, liberando completamente a su madre y ayudándola a levantarse de la silla. Doña Magdalena estaba visiblemente debilitada. Sus piernas temblorosas apenas podían sostenerla. Alejandro la envolvió en sus brazos, sintiéndolo mucho más delgada que estaba de lo que recordaba. La blusa de flores que llevaba puesta parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. «¿Por qué no llamaste a una ambulancia? ¿Por qué no me llamaste a mí?», presionó Alejandro, conduciendo cuidadosamente a su madre hacia el sofá de piel cerca de la chimenea de piedra. «Sí, llamé», protestó Daniela. «Estabas en la reunión importante con los inversionistas japoneses. ¿Recuerdas? Dijiste que no te interrumpieran por nada». Alejandro se detuvo y reflexionó. Era cierto que le había dado esa instrucción a su secretaria, pero una emergencia familiar sería una excepción obvia. Algo en la versión de Daniela no tenía sentido completo. «Hijo querido», susurró doña Magdalena, agarrando la mano de Alejandro con una fuerza sorprendente. «Ella me ha tenido atada desde hace días. Dice que es para mi protección, pero...» «Mamá, usted está confundida», interrumpió rápidamente Daniela, acercándose al sofá. «Se lo he explicado muchas veces. El médico dijo que la demencia puede causar estas alucinaciones». «¿Qué médico?», preguntó Alejandro, mirando entre su esposa y su madre. «El doctor Ramírez no mencionó nada sobre demencia en la última consulta». Un silencio pesado se cernió sobre la sala. El antiguo reloj de pared marcaba el tiempo con su tic-tac constante, mientras la lluvia golpeaba las grandes ventanas de la casa. Fue el doctor Fernández», respondió Daniela finalmente. «Un especialista en geriatría. Concerté una cita privada cuando tú viajaste a Ciudad de México el mes pasado. ¿Y por qué no me contaste sobre esto?», exigió Alejandro, su instinto empresarial alerta, detectando inconsistencias en la historia. «No quería preocuparte innecesariamente»,
explicó Daniela retorciéndose las manos nerviosa. Ya estabas tan estresado con los problemas de la constructora. Alejandro observó a su madre más atentamente. Realmente parecía desorientada, pero había algo en sus ojos que no indicaba demencia, indicaba puro miedo. «Mamá, ¿se acuerda de lo que pasó hoy?», preguntó gentilmente. «Sí, me acuerdo, hijo», respondió doña Magdalena con una claridad sorprendente. «Ella me dio unas pastillas en la mañana, dijo que eran vitaminas. Después me trajo aquí a la sala y me amarró a la silla. Dijo que era para que no me lastimara mientras no llegabas». «Eso no es cierto», protestó Daniela vehementemente. «Está delirando. El médico advirtió que esto iba a pasar». La tensión en la sala era palpable. Alejandro se levantó lentamente, su mente de empresario analizando cada detalle de la situación como lo haría con un contrato sospechoso. «¿Dónde está la receta de ese doctor Fernández?», preguntó. «En algún lugar de la oficina», respondió Daniela vagamente. «Puedo buscar después». «Busque ahora», ordenó Alejandro con firmeza. Mientras Daniela salía de la sala, Alejandro se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos delicadas. Ella había sido una mujer fuerte toda la vida, trabajando como maestra de primaria por más de 40 años, criándolo sola tras la muerte prematura de su padre. «Mamá, dígame la verdad. ¿Cómo se está sintiendo?», pidió cariñosamente. «Hijo, tengo miedo», admitió doña Magdalena con la voz temblorosa. «En los últimos meses ella ha cambiado mucho. Controla todo lo que hago, todo lo que como. Dice que es por mi bien, pero, querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando». «¿Pero qué, mamá?», alentó Alejandro. «No me deja salir sola ni a la panadería. Dice que es peligroso para una anciana caminar sola en la calle. Cuando mi amiga Rosario llama, ella contesta y dice que estoy durmiendo o indispuesta». Alejandro sintió un frío en el estómago. Rosario era la mejor amiga de su madre desde hacía más de 50 años, desde los tiempos de la docencia. Era impensable que su madre no quisiera hablar con ella. «¿Y cuándo fue la última vez que salió de casa, mamá?». Creo que fue hace 3 semanas», respondió doña Magdalena con vacilación. «Para aquella consulta con el doctor Ramírez. Pero ella se quedó a mi lado todo el tiempo, no me dejó hablar sola con el médico». Daniela regresó con unos papeles en la mano, su rostro aún pálido por el nerviosismo. «Aquí está», dijo, entregando una receta a Alejandro. Alejandro examinó el papel cuidadosamente. La letra era legible, pero algo le molestaba. La receta era de medicamentos que nunca había escuchado mencionar, y la fecha estaba borrosa. «¿Dónde atiende ese doctor Fernández?», preguntó. Es una clínica particular en Polanco», respondió Daniela rápidamente. «Muy cara, por eso no comenté sobre el costo de la consulta». «¿Mamá está tomando algún medicamento nuevo?». Alejandro dirigió la pregunta directamente a su madre. «Sí, hijo. Ella me da unas pastillas blancas en la mañana y unas azules en la noche. Dice que son para mi presión y para mantenerme tranquila». Alejandro conocía bien los medicamentos de su madre. El doctor Ramírez siempre había sido muy transparente sobre su tratamiento, que consistía solo en un remedio para controlar la presión arterial y vitaminas básicas. «Daniela, ¿dónde están esos medicamentos?», exigió. «En nuestro cuarto, en la cómoda», respondió evitando su mirada. «Ve a buscarlos. Ahora». Mientras esperaba, Alejandro notó que su madre parecía más lúcida con cada minuto que pasaba, como si su presencia estuviera disipando algún tipo de niebla mental. Eso no era compatible con demencia progresiva. Daniela regresó con 2 frascos de medicamentos sin etiqueta médica, solo rótulos escritos a mano pegados en los vidrios. «¿De dónde vinieron estos medicamentos?», Alejandro preguntó, examinando los frascos. «El doctor Fernández dijo que son formulaciones especiales, manipuladas en una farmacia específica», Daniela explicó, sus respuestas cada vez más rápidas y automáticas. «¿Qué farmacia?». «Yo no recuerdo el nombre exacto.
Queda en la zona de Reforma. Alejandro abrió uno de los frascos y observó los comprimidos. No había ninguna identificación farmacéutica estándar en ellos, ningún número de lote o laboratorio marcado. Cualquier medicamento legalmente prescrito en México debería tener esa información. En ese momento el timbre de la casa sonó. Daniela se sobresaltó visiblemente. ¿Estás esperando a alguien?, Alejandro preguntó. No que yo sepa, tartamudeó. Alejandro fue hasta la puerta y encontró a un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, sosteniendo un sobre manila en las manos. Buenas tardes, soy Roberto, su vecino de la casa azul de al lado. El hombre se presentó señalando la residencia contigua. Disculpe la molestia, pero necesito hablar sobre unos gritos que he estado escuchando provenir de esta casa. El corazón de Alejandro se aceleró. Pase, por favor. Gracias. Mire, no soy de meterme en la vida de los demás, pero en los últimos días he escuchado gritos de auxilio provenir de aquí durante el día. Roberto explicó, obviamente incómodo. Hoy mismo, cuando estaba almorzando, escuché claramente a una señora gritando pidiendo ayuda. Daniela se había acercado a la entrada y palideció al escuchar las palabras del vecino. Es que mi suegra tiene unos problemas de salud, se apresuró a explicar. Demencia senil. A veces se agita y grita sin motivo aparente. Entiendo. Roberto asintió, pero continuó. Solo que ayer yo estaba en el jardín podando las plantas y vi a la señora por la ventana de la sala. Estaba haciendo señas desesperadamente, como si estuviera pidiendo auxilio. Alejandro miró fijamente a Daniela, que estaba claramente perturbada por la revelación. ¿Y qué hizo usted?, Alejandro preguntó al vecino. Bueno, casi llamó a la policía, pero entonces su esposa apareció en la ventana y me hizo señas de que todo estaba bien. Ella me explicó sobre la condición de salud de la anciana, así que lo dejé pasar. Pero hoy, con los gritos de nuevo... Muchas gracias por venir a hablarnos, señor Roberto. Alejandro dijo sinceramente. Vamos a resolver esta situación. Después de que el vecino se fue, un silencio tenso volvió a apoderarse de la casa. Alejandro se volvió hacia Daniela con una expresión seria que ella conocía bien de sus negociaciones más difíciles. Daniela, necesito la verdad, toda la verdad. ¿Qué está pasando aquí? Ya te dije la verdad, protestó, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Tu madre está enferma, yo la estoy cuidando de la mejor forma que puedo. Madre. Alejandro se dirigió directamente a doña Magdalena. ¿Usted puede contarme exactamente cómo fue su día hoy? La anciana respiró hondo y comenzó a relatar. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Ella me trajo el desayuno a la cama y los comprimidos. Después de eso comencé a sentirme mareada. Cuando intenté ir a la cocina, ella dijo que no podía salir de la habitación hasta que tú llegaras. ¿Y cómo salió usted del cuarto para venir aquí a la sala? Ella me trajo a la fuerza, hijo. Dijo que yo necesitaba quedarme en la silla porque estaba muy agitada. Cuando me quejé, me amarró y encendió ese ventilador en mi cara, diciendo que era para refrescarme. Alejandro sintió la rabia subir por su pecho. Cada detalle de la historia de su madre sonaba más plausible que las explicaciones vagas de Daniela. Daniela, voy a llamar al doctor Ramírez ahora. Quiero que él examine a mi madre y me dé un dictamen médico oficial sobre su estado mental. No necesita molestar al médico, protestó rápidamente Daniela. Ya tenemos la opinión del especialista. Insisto, dijo Alejandro con firmeza, tomando el teléfono. Mientras marcaba el número del médico de la familia, Alejandro notó que Daniela estaba extremadamente agitada, caminando de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado. El doctor Ramírez contestó después de unos tonos. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Doctor Ramírez, necesito que venga a mi casa urgentemente. Es sobre mi madre. Claro. ¿Qué le sucedió a doña Magdalena? Mi esposa dice que tiene demencia, que usted le recetó un tratamiento con un especialista, doctor Fernández. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Alejandro, yo nunca he derivado a tu madre con ningún especialista. En la última consulta, hace 2 semanas,
Estaba perfectamente lúcida y saludable para su edad. Solo la presión un poco alterada, nada más. El mundo de Alejandro pareció dar vueltas. Miró a Daniela, que había dejado de caminar y estaba observando la conversación telefónica con expresión de pánico. «Doctor Ramírez, ¿puede venir aquí ahora? Es muy urgente». «Claro, salgo ya del consultorio. Llego ahí en 20 minutos». Alejandro colgó el teléfono y se volteó lentamente hacia Daniela. «¿Quieres explicarme por qué el doctor Ramírez no sabe nada sobre ningún doctor? Fernández o diagnóstico de demencia». Daniela abrió y cerró la boca varias veces, claramente buscando una explicación. Sus manos temblaban visiblemente. «Yo... tal vez no se acuerde. Los médicos atienden a tanta gente». «Daniela, basta ya», estalló Alejandro. «El doctor Ramírez es médico de nuestra familia desde hace 15 años. Se acuerda de cada detalle sobre la salud de mi madre. Hijo, cálmate». Doña Magdalena intervino con voz débil pero determinada. «Déjame contarte algo que descubrí hace unas semanas». Alejandro se acercó a su madre tomando sus manos nuevamente. «¿Qué pasó, mamá?» «Encontré unos papeles en su oficina. Papeles sobre mi testamento, mi cuenta en el banco, cosas que yo nunca le autoricé a ver». La sangre de Alejandro se heló. Su testamento y el de su madre eran asuntos que él manejaba directamente con el doctor Carlos, el abogado de la familia. «¿Qué tipo de papeles, mamá?» «Parecían copias de mis documentos, y tenía una anotación suya al margen sobre cambiar algo». Alejandro se volteó hacia Daniela como un león herido. «¿Tú revisaste los documentos de mi madre?» «Solo estaba organizando sus papeles», se defendió Daniela desesperadamente. Como buena nuera, quería entender su situación financiera para ayudar en caso de ser necesario. Sin su autorización o la mía, pensé que no sería problema. En ese momento, el timbre sonó nuevamente. Alejandro fue a atender y encontró al doctor Ramírez en la puerta, cargando su maletín médico tradicional. «Doctor Ramírez, gracias por venir tan rápido». «Claro, Alejandro. ¿Dónde está doña Magdalena?» «En la sala». «Doctor, antes de examinarla, necesito mostrarle algunos medicamentos que mi esposa dice que fueron recetados por usted». Alejandro entregó los frascos sin etiqueta al médico, quien los examinó con expresión cada vez más preocupada. «Alejandro, estos medicamentos no fueron recetados por mí. Y mira esto». Abrió uno de los frascos y examinó un comprimido. «Esto parece ser clonazepam, un calmante fuerte, y este otro parece diazepam». «¿Qué significa eso?» «Son medicamentos controlados, sedantes. En dosis adecuadas se usan para ansiedad severa, pero si se administran incorrectamente, pueden causar confusión mental, desorientación, síntomas que pueden confundirse con demencia». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El doctor Ramírez siguió a la sala y encontró a doña Magdalena aún sentada en el sofá. Daniela lo siguió a una distancia cautelosa. «Doña Magdalena, ¿cómo se está sintiendo?» «Doctor Ramírez, qué gusto verlo», dijo la anciana con genuino alivio. «Me siento extraña, mareada, confundida a veces, y muy cansada». El médico comenzó un examen básico, revisando presión arterial, reflejos y capacidad de respuesta. Durante todo el procedimiento, doña Magdalena respondía a las preguntas de forma clara y coherente. «Doña Magdalena, ¿ha estado tomando algún medicamento nuevo últimamente?» «Sí, doctor. Ella me da unas pastillas que dice que usted recetó, pero yo no recuerdo que usted haya cambiado mis medicinas». El doctor Ramírez miró significativamente a Alejandro. «Doña Magdalena, yo no he prescrito ningún medicamento nuevo. Los únicos remedios que usted debería estar tomando son aquellos para la presión que tomaba antes y las vitaminas. Entonces, esas pastillas nuevas no deberían estar siendo administradas sin un seguimiento médico adecuado». Alejandro sintió una rabia creciendo dentro de él como nunca antes había sentido. Miró a Daniela, que estaba recargada en la pared, claramente en pánico. «Daniela, ¿dónde conseguiste esos medicamentos?»
Yo, tartamudeó ella, sus explicaciones anteriores ya sin tener sentido. El doctor Ramírez terminó el examen y se levantó. Alejandro, ¿puedo hablar contigo en privado? Salieron al recibidor. Su madre está siendo medicada inadecuadamente, dijo el médico en voz baja. Estos sedantes, si se administran regularmente, pueden explicar perfectamente los síntomas de confusión y desorientación. No hay nada que indique demencia real. Doctor, ¿esto puede haber causado algún daño permanente? Probablemente no, si paramos ahora. Pero ella va a necesitar algunos días para eliminar esas sustancias del organismo completamente, y necesita seguimiento médico adecuado durante ese proceso. Alejandro respiró hondo, intentando procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. Lo que más me preocupa, continuó el doctor Ramírez, es la intención detrás de esto. Alguien medicó a su madre deliberadamente para que pareciera tener demencia. Cuando volvieron a la sala, encontraron a doña Magdalena con los ojos cerrados, aparentemente dormida en el sofá. Daniela estaba sentada en un sillón apartado, sus manos aún temblando. ¿Se durmió?, preguntó Alejandro. Sí, respondió Daniela rápidamente. El esfuerzo del día debe haberla dejado cansada. El doctor Ramírez se acercó a la anciana y revisó su pulso. No está durmiendo de forma natural, dijo con preocupación. Parece más un estado sedante inducido. Doña Magdalena, ¿puede oírme? La anciana murmuró de manera incoherente, sus ojos entreabiertos pero sin enfoque. ¿Le dio más medicamentos mientras estábamos hablando?, preguntó el doctor Ramírez bruscamente a Daniela. No, claro que no, protestó Daniela, pero su voz sonó falsa. Alejandro buscó los frascos de medicamentos que había dejado en la mesa de centro. Ya no estaban allí. Daniela, ¿dónde están los medicamentos? Yo los guardé, para mantenerlos seguros. Tráelos de vuelta. Ahora, ordenó Alejandro con una autoridad que hizo a Daniela encogerse. Doctor Ramírez, Alejandro se volvió hacia el médico. ¿Necesito llevar a mi madre al hospital? Sería lo más prudente. Quiero monitorear cómo esas sustancias salen de su organismo y asegurarme de que no haya ninguna reacción adversa. Cuando Daniela volvió de mala gana con los frascos, el doctor Ramírez los examinó de nuevo. Uno de ellos está vacío, observó. ¿Cuándo se administró la última dosis? En la mañana, respondió Daniela automáticamente. Luego pareció darse cuenta de que se había contradicho. Dijiste que no había tomado nada más, señaló Alejandro. Quise decir temprano en la mañana, antes de que tú llegaras. El doctor Ramírez movió la cabeza gravemente. Alejandro, vamos a llevar a su madre al hospital ahora, y estos frascos se van conmigo para un análisis adecuado. Mientras el doctor Ramírez preparaba a doña Magdalena para el transporte, Alejandro confrontó a Daniela en el pasillo. Quiero la verdad, Daniela, toda la verdad. ¿Qué le hiciste a mi madre y por qué? Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Daniela. Alejandro, yo nunca quise lastimarla. Tienes que creerme. Entonces explícame. Explícame por qué la estabas medicando sin receta médica. Explica por qué estaba amarrada a una silla. Tenía miedo, admitió Daniela entre sollozos. Miedo de que cambiara de opinión sobre ciertas cosas. ¿Qué cosas? El testamento, Alejandro. Hablaba de cambiar el testamento. La revelación impactó a Alejandro como un rayo. Finalmente, la verdadera motivación salía a la luz. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Quería dejar la casa de playa y la mayor parte de sus ahorros a la caridad, a una institución que ayuda a maestros jubilados. Alejandro conocía esa institución. Su madre había mencionado varias veces cuánto admiraba su labor, pero nunca imaginó que consideraría hacer una donación tan significativa. ¿Y cuál es el problema con eso?, preguntó, aunque ya podía adivinar la respuesta. Alejandro, no lo entiendes, estalló Daniela. Tenemos problemas financieros. La constructora no va bien. Tú mismo lo has dicho. Necesitamos ese dinero. ¿Qué problemas financieros? Alejandro estaba genuinamente confundido. La empresa tuvo un año excelente.
Acabamos de cerrar 3 contratos grandes. Daniela dejó de llorar y lo miró con expresión extraña. Tú no lo sabes, ¿verdad?, dijo lentamente. No sé qué. Sobre los problemas con los inversionistas japoneses, sobre las deudas que se están acumulando. Alejandro sintió otro choque. Los inversionistas japoneses habían sido una conversación preliminar. Aún no se había decidido nada. Y él no sabía de ninguna deuda significativa. Daniela, ¿de dónde sacaste esa información? ¿De tu computadora? ¿De tus archivos? ¿Revisaste mi computadora? Solo quería entender mejor nuestra situación financiera. Alejandro comprendió que las violaciones a la privacidad iban mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Daniela había estado investigando tanto las finanzas de su madre como las suyas, buscando vulnerabilidades. El doctor Ramírez apareció en el pasillo. Alejandro, tenemos que irnos ya. El estado de su madre se está deteriorando. En el hospital, doña Magdalena fue ingresada de inmediato para observación y desintoxicación supervisada. El doctor Ramírez explicó que tomaría algunos días para que volviera completamente a la normalidad. Mientras esperaba en la sala, Alejandro llamó al doctor Carlos, el abogado de la familia. Doctor Carlos, necesito saber si alguien contactó a la oficina preguntando sobre el testamento de mi madre. Déjame revisar. Sí, de hecho, su esposa llamó hace unas semanas preguntando por los trámites para modificar un testamento. Dijo que su madre había mencionado querer hacer algunos cambios. ¿Y qué le dijo usted? Que cualquier modificación necesitaría hacerse con la presencia de su madre y su autorización como hijo único. ¿Por qué lo pregunta? Alejandro le explicó brevemente la situación al abogado. Alejandro, esto es muy serio. Si hay sospechas de que su madre estaba siendo presionada o manipulada para alterar documentos legales, debemos tomar medidas inmediatas para proteger sus intereses. Cuando Alejandro colgó, encontró a Daniela sentada en una silla distante, observándolo nerviosamente. Daniela, el doctor Carlos me contó de tu llamada. ¿Estabas intentando averiguar cómo forzar a mi madre a cambiar el testamento? No forzar, solo entender el proceso. ¿Para qué? Daniela guardó silencio por un largo momento. Alejandro, llevamos 8 años casados. He dedicado mi vida a cuidar de tu familia, de tu hogar, a apoyar tus negocios. No me parece justo que toda la herencia de tu madre vaya a parar a extraños. Son instituciones de caridad, no extraños, e incluso si lo fueran, es su derecho decidir qué hacer con sus bienes. ¿Y nuestros derechos? ¿Y mis derechos como nuera? La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Ramírez. Está estable, pero necesitará permanecer hospitalizada al menos 2 días. Los análisis de sangre confirmaron la presencia de múltiples sedantes en dosis peligrosas. Doctor, ¿hay riesgo de daño permanente? En principio no. Pero Alejandro, esto pudo haber sido mucho peor si hubiera continuado. Unas semanas más de ese tratamiento y podríamos estar hablando de daños cognitivos reales. Alejandro sintió un escalofrío al imaginar lo que pudo haber pasado si no hubiera llegado a casa más temprano ese día. En el camino a casa, el viaje en auto se hizo en silencio total. Daniela miraba por la ventana, mientras Alejandro procesaba la magnitud de los eventos. Al llegar, Alejandro fue directo al estudio de la casa y comenzó a revisar todos los documentos importantes. Encontró evidencia de que Daniela había hecho copias de prácticamente todos los papeles relacionados con las finanzas familiares. Más perturbador aún, encontró anotaciones manuscritas de ella, calculando los valores de la herencia de doña Magdalena y cómo esos recursos podrían ser utilizados. Cuando confrontó a Daniela con los hallazgos, ella finalmente se derrumbó. Está bien, lo admito», gritó. «Sí, estaba tratando de convencer a tu madre de que no donara todo el dinero. Sí, le daba sedantes para mantenerla tranquila durante nuestras conversaciones sobre el tema, pero nunca quise lastimarla de verdad. Daniela, ¿te das cuenta de que esto es abuso de ancianos? ¿Que podrías ir a la cárcel?» «¿Ir a la cárcel? Alejandro, somos casados, soy familia.
Estaba protegiendo nuestros intereses. ¿Nuestros intereses? Alejandro estaba incrédulo. Estabas protegiendo tus propios intereses. Mi madre tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su patrimonio. Pero es injusto, protestó Daniela. Yo la cuidé todos estos años, merezco alguna consideración. ¿La cuidaste o la controlaste? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación pesada. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. En los días siguientes, mientras doña Magdalena se recuperaba en el hospital, Alejandro tomó varias decisiones difíciles. Primero, contrató a una enfermera particular para acompañar a su madre 24 horas al día cuando volviera a casa. Segundo, cambió todas las cerraduras de la casa e informó a Daniela que necesitaría encontrar otro lugar para quedarse mientras decidían el futuro del matrimonio. Al tercer día, doña Magdalena estaba completamente lúcida y de vuelta a su estado mental normal. Cuando Alejandro llegó a visitarla, encontró a una mujer diferente de la que había dejado en el hospital. «Hijo querido», dijo con voz fuerte y clara, «necesito pedirte disculpas». «¿Disculpas por qué, mamá?» «Por no haber hablado sobre los problemas con Daniela antes. Yo sabía que algo andaba mal, pero no quería crear problemas en tu matrimonio». Alejandro tomó la mano de su madre. «Mamá, la culpa no es tuya. Yo debía haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Eres un buen hombre, hijo. Siempre lo has sido. Por eso fue fácil para ella hacerme sentir que yo estaba causando problemas innecesarios. ¿Cómo así? Ella decía que tú ya estabas estresado con el trabajo, que mis problemas de salud eran una carga adicional, que yo debería tratar de resolver las cosas sola para no molestarte». Alejandro sintió una ola de culpa y enojo al mismo tiempo. Daniela había manipulado no solo a su madre, sino también toda la dinámica familiar. «Mamá, a partir de ahora, cualquier problema que tenga, por pequeño que sea, quiero que me lo cuente inmediatamente». «¿Lo promete?» «Lo prometo, hijo». El doctor Ramírez llegó para el chequeo final antes de la alta médica. «Doña Magdalena está completamente recuperada», anunció después del examen. «No hay señales de ningún daño permanente, pero recomiendo seguimiento psicológico para ayudar a procesar el trauma emocional de lo sucedido». De vuelta en casa, Alejandro instaló un sistema de seguridad completo y contrató a la enfermera Guadalupe, una profesional experimentada y altamente recomendada, para acompañar a su madre durante el período de adaptación. Daniela llamó varias veces pidiendo hablar, pero Alejandro aún no estaba listo para esa conversación. Necesitaba tiempo para procesar la traición y decidir qué pasos tomar legalmente. Una semana después, Alejandro recibió una llamada inesperada de una mujer que se identificó como Patricia Vega. «Señor Alejandro, soy investigadora privada. Fui contratada por su madre hace algunos meses para monitorear una situación que ella consideraba sospechosa». «¿Contratada por mi madre?» «Sí. Doña Magdalena me buscó porque estaba preocupada por el comportamiento de su nuera. Me pidió documentar cualquier actividad sospechosa en caso de que algo le pasara a ella». Alejandro quedó impresionado con la precaución de su madre. «¿Y usted tiene evidencias?» «Tengo varias. Fotos, grabaciones de audio, documentos». Su madre era mucho más atenta de lo que su esposa imaginó. Patricia llegó a la casa en la tarde siguiente con una carpeta llena de documentos. Las evidencias eran impresionantes y perturbadoras. Había fotos de Daniela revisando los documentos personales de doña Magdalena cuando ella estaba durmiendo. Grabaciones de conversaciones donde Daniela intentaba convencer a la anciana de que estaba perdiendo la memoria y no podía confiar en sus propios juicios. Su madre instaló grabadoras en su propio cuarto. Patricia explicó. Ella sospechaba que la estaban medicando inadecuadamente y quería evidencias. Una de las grabaciones más impactantes mostraba a Daniela claramente amenazando a doña Magdalena. «Si no coopera conmigo sobre este asunto del testamento, puedo hacer su vida muy difícil. Alejandro confía en mí más que en usted».
Puedo convencerlo de que necesita ser internada en un asilo. Alejandro sintió náuseas al escuchar las palabras de su esposa. ¿Por qué mi madre no me mostró esto antes? Ella quería tener certeza absoluta antes de acusar a su esposa, y tenía miedo de que usted no le creyera en contra de su propia esposa. Con estas evidencias, Alejandro buscó al doctor Carlos para discutir las opciones legales. Alejandro, con estas evidencias, tenemos un caso sólido de abuso de anciano, apropiación indebida intentada y posiblemente otros delitos. La cuestión es, ¿quiere proceder penalmente? Era una decisión difícil. Por un lado, quería justicia por lo que Daniela había hecho. Por otro, una batalla legal prolongada sería traumática para toda la familia. Déjeme hablar con mi madre primero. Cuando presentó las opciones a doña Magdalena, ella reflexionó cuidadosamente. Hijo, yo no quiero venganza, pero tampoco quiero que ella le haga esto a otra familia. Tal vez una advertencia legal fuerte sea suficiente. El doctor Carlos sugirió una solución intermedia, un acuerdo extrajudicial donde Daniela reconocería legalmente sus acciones, se comprometería a buscar tratamiento psicológico y renunciaría a cualquier derecho sobre la propiedad o herencia de doña Magdalena. Cuando Daniela fue confrontada con las evidencias a través de su abogado, ella inicialmente intentó negarlo todo, pero las grabaciones eran innegables. Finalmente, aceptó el acuerdo evitando un proceso penal, pero asumiendo total responsabilidad por sus acciones. ¿Por qué hiciste esto, Daniela?, Alejandro preguntó durante su última conversación cara a cara antes de la firma del acuerdo. No lo sé, respondió honestamente, con lágrimas recorriendo su rostro. Empezó pequeño, solo quería entender la situación financiera de la familia. Después se volvió una obsesión. Cada vez que ella hablaba de donar el dinero, yo sentía como si fuera un ataque personal a nuestro futuro, pero nunca tuvimos problemas financieros reales, Daniela. Lo sé, ahora lo sé, pero en ese momento parecía que sí. Parecía que todo se estaba derrumbando y que la única solución era asegurar que la herencia se quedara en la familia. ¿Y eso justificaba drogar a una anciana? No, claro que no, protestó ella. Los sedantes eran solo para mantenerla tranquila durante nuestras conversaciones. Nunca quise causar un daño real. Pero lo causaste, Daniela. Causaste mucho daño. El divorcio se finalizó 6 meses después. Daniela se mudó a otro estado y, según el doctor Carlos, estaba cumpliendo el acuerdo de buscar tratamiento psicológico. Durante ese periodo, doña Magdalena floreció. Con Guadalupe cuidando los aspectos prácticos del día a día, ella recuperó su independencia gradualmente. Volvió a encontrarse con las amigas regularmente, retomó sus caminatas matutinas e incluso comenzó a frecuentar un grupo de lectura en la biblioteca local. «¿Sabes, hijo?», dijo una tarde mientras tomaban té en el jardín, «creo que toda esta experiencia me enseñó algo importante». «¿Qué fue, mamá?» «Que confiar en los instintos es fundamental, incluso cuando todos a nuestro alrededor dicen que estamos equivocados. Yo sabía que algo estaba raro, pero dejé que la duda me paralizara. Usted fue muy valiente al contratar a la investigadora. Fue una decisión difícil, pero no podía dejar que ella destruyera nuestra familia». Alejandro abrazó a su madre cariñosamente. La experiencia había sido traumática, pero también había fortalecido el vínculo entre ellos de maneras inesperadas. Algunos meses después, doña Magdalena, de hecho, alteró su testamento, pero no de la manera que Daniela había temido. Decidió dividir su herencia entre instituciones de caridad y Alejandro, garantizando que él estuviera financieramente seguro, mientras también honraba sus deseos filantrópicos. «Creo que es la decisión más equilibrada», explicó. «Siempre fuiste un hijo maravilloso y mereces ser reconocido, pero también quiero contribuir a causas que considero importantes». Alejandro se sintió genuinamente emocionado con la decisión. No era por el dinero. Él había construido su propia fortuna a través del trabajo duro. Era por el reconocimiento del amor y respeto mutuos que siempre habían existido entre ellos. La enfermera Guadalupe se había convertido en mucho más que una empleada. Se había vuelto una compañía verdadera para doña Magdalena. Iban juntas a clases de cerámica, hacían caminatas en el parque
y Guadalupe ayudaba a doña Magdalena a mantener una vida social activa y saludable. Ella me recuerda la importancia de confiar en las personas correctas, comentó doña Magdalena sobre Guadalupe. No todo el mundo que ofrece ayuda tiene buenas intenciones, pero tampoco debemos desconfiar de todos. Un año después de los eventos traumáticos, Alejandro estaba en su oficina, cuando recibió una llamada de Rosario, la vieja amiga de su madre. Alejandro, querido, quería agradecerte por todo lo que hiciste por Magdalena. Ella está radiante ahora, completamente diferente a como estaba el año pasado. ¿El año pasado? Sí, cuando yo intentaba visitarla o llamar, siempre había alguna excusa. Tu esposa siempre decía que ella estaba enferma, cansada o indispuesta. Empecé a preocuparme, pero no sabía qué hacer. ¿Por qué no me buscó? Honestamente, intenté llamar algunas veces a tu oficina, pero tu secretaria siempre decía que estabas muy ocupado. Después descubrí que tu esposa le había pedido que filtrara llamadas sobre tu madre. Una pieza más del rompecabezas se encajó. Daniela había creado una red de aislamiento mucho más sofisticada de lo que él había percibido inicialmente. Ella controlaba no solo el acceso físico a doña Magdalena, sino también las comunicaciones, creando la ilusión de que a nadie le importaba la anciana. Rosario, lo siento mucho por no haberme dado cuenta antes. Hijo, no podías saberlo. ¿Quién imagina que la propia nuera haría una cosa así? La conversación con Rosario lo hizo reflexionar sobre cuántas otras personas habían intentado mantener contacto con su madre y fueron sistemáticamente bloqueadas por Daniela. Esa noche, durante la cena, él sacó el tema a colación. Mamá, ¿quiénes eran esas amigas suyas que dejaron de visitarla el año pasado? Doña Magdalena pensó por un momento. Además de Rosario, tenía a María Elena, a Blanca y aquellas muchachas del grupo de bordado. Daniela siempre decía que ellas habían llamado para cancelar o que estaban demasiado ocupadas para visitar. ¿Alguna de ellas se puso en contacto con usted directamente desde que volvió a casa? Todas ellas, doña Magdalena sonrió. Parece que estaban tan preocupadas como yo. María Elena incluso dijo que pasó por aquí varias veces, pero Daniela siempre atendía la puerta diciendo que yo estaba durmiendo o recuperándome de algo. Alejandro se dio cuenta de que su madre había perdido casi un año entero de vida social debido a la manipulación de Daniela. El aislamiento había sido una estrategia deliberada para volverla más vulnerable y dependiente. Y ahora, ¿cómo se siente usted con todo esto? Agradecida, hijo. Agradecida por tenerte, por haber descubierto la verdad a tiempo y por tener la oportunidad de reconstruir mi vida social. A los 78 años, todavía estoy aprendiendo lecciones importantes sobre la naturaleza humana. Una tarde Alejandro recibió una llamada inesperada del doctor Ramírez. Alejandro, acabo de recibir una llamada muy interesante. Un colega mío, el doctor Fernández, dijo que una mujer estuvo en su consultorio hace algunas semanas intentando obtener recetas de sedantes usando el nombre de su madre. ¿El doctor Fernández existe de verdad? Sí existe. Y se desconfió cuando esta mujer no podía proporcionar información básica sobre el historial médico de doña Magdalena. Ella dijo que había perdido los documentos médicos anteriores y necesitaba comenzar un tratamiento desde cero. ¿Y qué hizo él? Le pidió que volviera con usted o con la propia paciente para una consulta adecuada. Ella nunca volvió a aparecer. Una evidencia más de que los planes de Daniela eran premeditados y que había intentado múltiples enfoques para conseguir los medicamentos que quería usar en doña Magdalena. Doctor Ramírez, ¿esto significa que ella intentó involucrar a otros médicos en el esquema? Parece que sí. Mi colega dijo que ella parecía muy nerviosa e insistente, como si estuviera desesperada por conseguir las recetas. Alejandro se preguntó a cuántas otras personas habría intentado manipular o involucrar Daniela en sus planes. La red de engaño era aparentemente mucho más amplia de lo que había imaginado. El doctor Carlos también llamó esa semana con actualizaciones sobre la investigación legal. Alejandro
Descubrimos que Daniela había abierto cuentas bancarias a nombre de su madre sin autorización. Estaba transfiriendo pequeñas cantidades regularmente, probablemente probando si alguien se daría cuenta. ¿Cuánto dinero? No mucho, afortunadamente, algunos cientos de pesos al mes, pero si su plan hubiera continuado, eventualmente habría tenido acceso a cantidades mucho mayores. ¿Cómo logró abrir cuentas a nombre de mi madre? Usando documentos que había copiado. El banco no verificó adecuadamente la identidad. Es un problema común, desafortunadamente. Alejandro se perturbó al descubrir esta violación más. Daniela había planeado sistemáticamente asumir el control financiero total sobre doña Magdalena. ¿Esas cuentas fueron cerradas? Sí, y todo el dinero fue devuelto a las cuentas legítimas de su madre. También pusimos alertas en todas las instituciones financieras para prevenir futuros intentos. Toda la experiencia había sido un aprendizaje doloroso sobre la confianza, la familia y las señales de abuso que pueden pasar desapercibidas incluso por las personas cercanas. Alejandro decidió usar su propia experiencia para ayudar a otras familias. Financió un programa educativo sobre abuso de ancianos en la comunidad, trabajando con hospitales locales y grupos de apoyo. Quiero que otras familias reconozcan las señales antes de que sea demasiado tarde, le explicó a doña Magdalena cuando anunció el programa. Qué orgullo de ti, hijo. Transformar nuestro dolor en algo que puede ayudar a otros es muy noble. El programa incluía pláticas sobre señales de alerta, recursos para reportar sospechas de abuso y apoyo para familias que estaban pasando por situaciones similares. Durante una de esas pláticas, Alejandro conoció a otras personas que habían pasado por experiencias parecidas. Las historias eran variadas, pero los patrones eran sorprendentemente similares: aislamiento gradual, control financiero, medicación inadecuada y manipulación emocional. Lo que más me impresiona, comentó una de las participantes, es cómo los abusadores logran convencer a la propia víctima de que está imaginando cosas. Exacto, Alejandro concordó. Mi mamá sabía que algo estaba mal, pero fue llevada a dudar de sus propios instintos. Esas conversaciones lo ayudaron a entender mejor cómo Daniela había logrado mantener el control por tanto tiempo. La estrategia era sutil y psicológicamente sofisticada. 2 años después de los eventos, doña Magdalena celebró sus 80 años con una fiesta grande en el jardín de la casa. Rosario, María Elena, Blanca y todas las amigas estaban presentes, junto con Guadalupe y muchos otros amigos nuevos que ella había hecho. Vean nada más esa energía, Rosario comentó, observando a doña Magdalena circulando entre los invitados, contando historias y riendo animadamente. Es increíble la diferencia, María Elena concordó. Hace 2 años, cuando intentábamos visitarla, ella siempre parecía tan cansada y desorientada. Alejandro observaba desde lejos, satisfecho al ver a su madre genuinamente feliz y rodeada de personas que la amaban. Su recuperación había sido completa, no solo física, sino emocional y socialmente. Durante la fiesta, doña Magdalena hizo un pequeño discurso. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Los últimos años me han enseñado que la vida puede sorprendernos de formas que nunca esperamos, tanto positiva como negativamente. Pero también me han mostrado que con amor, valentía y las personas correctas a nuestro lado, podemos superar cualquier adversidad. Los invitados aplaudieron calurosamente, muchos sabiendo de la experiencia traumática que ella había superado. Y quiero agradecer especialmente a mi hijo Alejandro, que nunca se rindió en buscar la verdad, incluso cuando eso significaba cuestionar a personas cercanas. Esa valentía nos salvó. Alejandro se emocionó con las palabras de su madre. El viaje había sido difícil, pero había fortalecido no solo la relación entre ellos, sino también la confianza de doña Magdalena en su propia capacidad de juicio. Guadalupe se acercó a él durante la fiesta. Señor Alejandro, quiero que sepa que trabajar con su madre ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Ella es una mujer extraordinaria.
Ella habla muy bien de usted también, Guadalupe. Ustedes forman un equipo de primera. ¿Puedo hacer una observación personal? Guadalupe preguntó con dudas. Claro. Su madre a veces comenta sobre cómo se siente culpable por no haber hablado sobre los problemas con Daniela antes. Creo que sería bueno que usted refuerce que la culpa no es de ella. Alejandro asintió. Incluso después de todo este tiempo, doña Magdalena aún cargaba algo de culpa innecesaria sobre la situación. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron, Alejandro y doña Magdalena se sentaron en el jardín para platicar. Mamá, Guadalupe me dijo que usted aún se siente culpable sobre la situación con Daniela. Doña Magdalena suspiró. A veces, hijo. Pienso que si yo hubiera sido más firme desde el principio, más insistente en hablar contigo. Mamá, pare con eso. La culpa es exclusivamente de quien abusó, no de quien fue abusado. Daniela era muy manipuladora. Ella sabía exactamente cómo hacerla dudar de sí misma. Yo sé eso en la cabeza, hijo, pero el corazón a veces piensa diferente. Recuerda cuando yo era niño, y usted siempre me decía que lo importante no es nunca caerse, sino siempre levantarse. Lo recuerdo. Usted se cayó, mamá, pero se levantó. Y vea cómo está de fuerte ahora. La señora no solo se salvó a sí misma, sino posiblemente a otras personas que podrían pasar por la misma situación. Doña Magdalena sonrió entre lágrimas. Cuando eras pequeño, nunca imaginé que un día serías tú dándome consejos de vida. La vida es así de curiosa, ¿no? Permanecieron en un silencio cómodo por unos minutos, observando las estrellas en el cielo despejado. Hijo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, mamá. ¿La extrañas? ¿A Daniela? Alejandro reflexionó cuidadosamente antes de responder. Extraño a la persona que yo creía que era, pero esa persona nunca existió realmente, así que es más como extrañar un sueño o una ilusión. ¿Y qué hay del futuro? ¿Piensas en casarte de nuevo? Quizás algún día, pero ahora estoy enfocado en otras prioridades. En ti, en el programa de prevención del abuso a adultos mayores, en la empresa. Si aparece alguien especial, estaré abierto, pero no estoy buscando activamente. Me alegra oír eso. El amor verdadero aparece cuando menos lo esperamos, y de la forma más inesperada. 3 años después, doña Magdalena participaba activamente en varias organizaciones comunitarias y se había convertido en una defensora reconocida de los derechos de los adultos mayores. Daba charlas sobre su experiencia y ayudaba a otras personas a identificar señales de abuso. «Sabes, hijo», dijo durante una de sus visitas regulares a la oficina de Alejandro, «creo que encontré mi propósito en esta etapa de la vida». «¿Cuál es?» «Ayudar a otras personas a no pasar por lo que yo pasé. Cada familia que logramos alertar es una victoria». Alejandro observó a su madre con admiración. A los 81 años, ella estaba más activa y comprometida que muchas personas décadas más jóvenes. La señora ya ha ayudado a más familias de lo que imagina, mamá. Y tú también, con el programa que financiaste. Estamos haciendo una diferencia real. El programa se había expandido a varias ciudades, ofreciendo no solo educación preventiva, sino también apoyo directo a familias en situaciones de crisis. Alejandro había contratado un equipo dedicado de profesionales para administrarlo adecuadamente. Una tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada de un abogado de otro estado. «Señor Alejandro, mi nombre es Dr. Morales. Estoy representando a una cliente que desearía hablar con usted sobre su ex esposa Daniela». Alejandro sintió un vacío en el estómago. «¿Sobre qué específicamente?» «Mi cliente es una persona mayor y sospecha que Daniela estaba intentando aplicar el mismo esquema en ella. Se enteró de la historia de su familia a través de un artículo de periódico sobre el programa de prevención. ¿Quiere denunciar a Daniela? ¿Quiere consejos sobre cómo proceder? La situación aún está en etapas iniciales, pero los paralelos con lo que le sucedió a su madre son muy claros». Alejandro conectó inmediatamente al abogado con el doctor Carlos y ofreció cualquier ayuda necesaria para proteger a la nueva víctima potencial. «Parece que Daniela no aprendió la lección»,
comentó con doña Magdalena esa noche. O la aprendió, pero no puede resistir la tentación, respondió doña Magdalena con tristeza. Algunas personas simplemente no pueden cambiar, hijo. Al menos ahora sabemos cómo identificar y detener ese tipo de comportamiento más temprano. El caso de la nueva víctima potencial se resolvió rápidamente. Con la evidencia y experiencia del caso anterior, las autoridades locales pudieron intervenir antes de que se causara un daño significativo. Daniela fue confrontada nuevamente, esta vez resultando en consecuencias legales más severas. Fue legalmente prohibida de trabajar o vivir con adultos mayores, y tuvo que someterse a un seguimiento psiquiátrico obligatorio. Creo que finalmente entendió que no puede seguir haciendo esto, comentó el doctor Carlos después de la resolución del caso. Espero que sí, respondió Alejandro, pero siempre estaremos vigilantes. La experiencia reforzó para Alejandro y doña Magdalena la importancia del programa que habían creado. Ellos estaban realmente haciendo la diferencia en la protección de familias vulnerables. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. 5 años después del incidente original, Alejandro estaba en una conferencia sobre derechos de los adultos mayores cuando conoció a la doctora Ana Isabel, una psicóloga especializada en terapia familiar y trauma geriátrico. Ella había escuchado sobre el programa que él financiaba y estaba interesada en colaborar. Su trabajo en el área de prevención del abuso a adultos mayores es realmente impresionante, comentó ella durante un descanso en la conferencia. Me gustaría mucho conocer más detalles sobre cómo desarrollaron el enfoque educativo. Alejandro quedó inmediatamente impresionado con el conocimiento y la pasión de Ana Isabel por el área. Ella era algunos años más joven que él, tenía cabello castaño ondulado y ojos cafés expresivos que transmitían inteligencia y compasión. Sería un placer mostrarle nuestro programa. En realidad, fue mi madre quien tuvo la idea inicial. Ella es una de las conferencistas más solicitadas ahora. ¿Su madre da pláticas sobre su propia experiencia? Sí. Inicialmente yo estaba preocupado si sería traumático para ella revivir los eventos, pero ella dice que hablar de eso la ayuda a procesar y, sobre todo, ayuda a otras personas. ¡Qué enfoque terapéutico tan interesante! Transformar el trauma personal en herramienta de prevención social. Ellos conversaron por más de 1 hora y Alejandro se sorprendió con la facilidad de la conversa. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan cómodo discutiendo asuntos personales con alguien que acababa de conocer. Doctora Ana Isabel, ¿le gustaría conocer nuestra sede y tal vez conversar con mi madre personalmente? Me encantaría. ¿Podemos agendar para la próxima semana? Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, doña Magdalena notó inmediatamente algo diferente en su comportamiento. Pareces más animado que lo normal, observó durante la cena. Conocí a una psicóloga hoy que puede colaborar con nuestro programa. Ah, sí, cuéntame más sobre ella. Alejandro describió a Ana Isabel y la conversación que tuvieron, tratando de mantener un tono profesional, pero doña Magdalena no se dejó engañar. ¿Es bonita?, preguntó con una sonrisa pícara. ¡Madre!, protestó Alejandro riendo. ¿Eso es relevante para una sociedad profesional? Hijo, tengo 83 años. He aprendido a leer entre líneas muy bien. Ella te gusta. Alejandro admitió para sí mismo que había una atracción más allá del interés profesional, pero aún era muy pronto para cualquier conclusión. Tal vez. Pero veamos primero cómo va la colaboración profesional. Cuando Ana Isabel visitó la sede del programa la semana siguiente, quedó visiblemente impresionada con la estructura y la amplitud de los servicios ofrecidos. Han creado algo realmente completo, comentó mientras Alejandro mostraba las diferentes salas de atención, biblioteca educativa y centro de recursos. Fue un esfuerzo colaborativo. Mi madre insistió en que no fuera solo educación, sino también apoyo directo para familias en crisis. ¿Y dónde está ella? Me gustaría mucho conocerla. Ella llega en unos minutos. Los martes es el día en que da una plática a un grupo de cuidadores profesionales. Cuando doña Magdalena llegó, Alejandro notó inmediatamente la química positiva entre ella y Ana Isabel.
Las dos conversaron como viejas amigas, discutiendo enfoques terapéuticos, estrategias de prevención e historias personales. La doctora Ana Isabel tiene algunas ideas muy interesantes sobre cómo podemos mejorar nuestro apoyo psicológico para las familias, comentó doña Magdalena después de que Ana Isabel se fue. ¿Y qué opinas de ella personalmente? Creo que ella sería perfecta para ti, respondió doña Magdalena con su franqueza típica. Madre. Alejandro, tienes 47 años. Has pasado los últimos 5 años enfocado solo en el trabajo y en mí. Es hora de pensar en tu propia felicidad también. No es tan simple. ¿Por qué no? Superaste la traición de Daniela. Aprendiste a confiar en tus propios instintos de nuevo. Construiste algo significativo con tu vida. Estás listo para una nueva relación si encuentras a la persona correcta. Alejandro reflexionó sobre las palabras de su madre. Tal vez ella tenía razón. Tal vez estaba listo para abrir su corazón nuevamente. En los meses siguientes, la colaboración profesional entre Alejandro y Ana Isabel se profundizó. Ella desarrolló protocolos terapéuticos específicos para víctimas de abuso a ancianos y sus familias, además de programas de capacitación para profesionales del área. Durante ese periodo, pasaron mucho tiempo juntos discutiendo casos, desarrollando materiales educativos y participando en conferencias. La amistad profesional evolucionó naturalmente hacia una amistad personal. Ana, dijo Alejandro una noche, después de una presentación particularmente exitosa en un congreso médico. ¿Puedo invitarte a cenar? Nada relacionado con el trabajo. Ella sonrió, y Alejandro se dio cuenta de que ella había estado esperando esa invitación desde hacía algún tiempo. Me encantaría, Alejandro. La primera cita romántica fue en un acogedor restaurante italiano, en el centro de la ciudad. Hablaron de todo excepto de trabajo, infancia, sueños, experiencias de vida, libros favoritos. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó Ana Isabel durante el postre. Claro. ¿Cómo superaste la traición de Daniela? No debe haber sido fácil volver a confiar. No lo fue. Me tomó mucho tiempo entender que el problema no era mi capacidad de juicio, sino su habilidad para engañar. Aprendí la diferencia entre la desconfianza paranoica y la cautela saludable. ¿Y cómo aplicas esa diferencia? Observo acciones, no solo palabras. Presto atención a cómo la persona trata a los demás, especialmente a aquellos que no pueden ofrecer nada a cambio, y escucho mis instintos, pero siempre los verifico con hechos. Ana Isabel asintió pensativa. Tu madre me contó que cambiaste mucho después de la experiencia. Dijo que te volviste más presente, más atento a los detalles humanos. Es cierto. Antes estaba tan enfocado en los negocios que perdía muchas señales importantes en la vida personal. Ahora me aseguro de estar presente de verdad, no solo físicamente. La relación se desarrolló de forma gradual y natural. Ana Isabel encajó perfectamente en la dinámica familiar, desarrollando una amistad genuina con doña Magdalena e integrándose al trabajo del programa. 6 meses después de la primera cita, Alejandro estaba nervioso preparando una sorpresa para Ana. Había planeado un picnic en el jardín de la casa, donde ella podría conocer mejor el ambiente familiar. Está todo precioso, hijo, comentó doña Magdalena, observando los preparativos. Ella se va a emocionar. Eso espero. Estoy más nervioso que en cualquier negociación importante. Es porque esta vez lo que está en juego es tu corazón, no solo dinero. Cuando Ana Isabel llegó y vio el jardín decorado con luces suaves, una mesa puesta con flores frescas y música ambiental discreta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro, esto es maravilloso. Durante la cena hablaron sobre el futuro, sobre sueños compartidos, sobre la posibilidad de expandir aún más el programa de protección a los ancianos. Ana, hay algo que quiero decirte, comenzó Alejandro, tomando sus manos sobre la mesa. Dime. Te amo, y no es solo porque encajas perfectamente en mi vida o porque compartimos los mismos valores profesionales, es porque me haces querer ser una mejor persona,
Me haces sentir que puedo confiar completamente en alguien nuevamente. Yo también te amo, Alejandro, respondió ella, con lágrimas de felicidad recorriendo su rostro. Me has mostrado que es posible construir algo hermoso a partir de experiencias dolorosas. Tu fuerza y la de tu madre me inspiran todos los días. Doña Magdalena, que observaba discretamente desde la ventana de la cocina, sonrió satisfecha. Su hijo había encontrado no solo el amor de nuevo, sino el tipo de amor correcto, basado en respeto mutuo, valores compartidos y experiencias complementarias. El compromiso se anunció en la Navidad de ese año, durante una gran reunión familiar que incluía a todas las amigas de Doña Magdalena, el equipo del programa de protección a los adultos mayores y las familias que habían sido ayudadas a lo largo de los años. Quiero agradecer a todos por estar aquí en esta noche especial, dijo Alejandro poniéndose de pie para hacer un brindis. Hace 7 años mi familia pasó por una experiencia traumática que pudo habernos destruido. En cambio, nos hizo más fuertes y nos dio un propósito mayor. Miró a Ana Isabel y luego a Doña Magdalena. Ana, tú trajiste no solo amor a mi vida, sino también una perspectiva profesional que hizo nuestro trabajo aún más efectivo. Madre, me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Los invitados aplaudieron emocionados, muchos conociendo el difícil camino que había llevado a la familia a este momento de celebración. Ana Isabel se levantó para responder. Alejandro, Doña Magdalena, todos ustedes, esta familia me acogió de una manera que nunca imaginé posible. El trabajo que hacemos juntos no es solo profesional para mí. Es una misión personal que nació del amor y el respeto que siento por ustedes. Miró especialmente a Doña Magdalena. Doña Magdalena, usted me enseñó que la edad no es una limitación, que el trauma puede transformarse en sabiduría y que el coraje puede ser contagioso. Espero ser digna de la confianza que han depositado en mí. La boda se fijó para el otoño del año siguiente, pero los preparativos se interrumpieron por una llamada urgente del doctor Carlos. Alejandro, necesito verte con urgencia. Es sobre Daniela. ¿Qué pasó? La arrestaron. Intentó aplicar el mismo fraude a una familia en Jalisco, pero esta vez las cosas se salieron de control. Alejandro sintió que el estómago se le revolvía. Incluso después de todos estos años y de todas las consecuencias legales anteriores, Daniela había continuado con el mismo patrón de comportamiento. ¿Alguien resultó herido? La víctima, una señora de 85 años, está hospitalizada por sobredosis de sedantes. Afortunadamente, se descubrió a tiempo, pero pudo haber sido fatal. Alejandro canceló inmediatamente sus compromisos del día y fue a reunirse con el doctor Carlos. Ana Isabel insistió en acompañarlo, ofreciendo apoyo profesional si era necesario. En la oficina del abogado recibieron detalles completos del caso. Daniela se había mudado a un pueblo pequeño en Jalisco y había conseguido un trabajo como cuidadora particular mediante referencias falsas. La víctima, doña Esperanza, era viuda y tenía recursos financieros significativos. Daniela había repetido exactamente el mismo patrón: aislamiento gradual, medicación inadecuada, manipulación psicológica e intento de control financiero. Lo que es diferente esta vez es que el nieto de doña Esperanza es médico, explicó el doctor Carlos. Reconoció inmediatamente los síntomas de sobremedicación y llamó a las autoridades. ¿Y ahora? Ahora Daniela enfrenta cargos criminales graves, intento de apropiación indebida, abuso de adulto mayor y administración de sustancias controladas sin licencia médica. Las evidencias son irrefutables. Ana Isabel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Puedo hacer una observación profesional? Claro, respondió el doctor Carlos. Este patrón repetitivo sugiere un trastorno de personalidad antisocial. Daniela probablemente no va a parar por sí misma. Necesita intervención legal definitiva y tratamiento psiquiátrico prolongado. Es exactamente lo que pensábamos, coincidió Alejandro. La cuestión es, ¿debemos testificar en el proceso en Jalisco? Sería de mucha ayuda, admitió el doctor Carlos. La experiencia de ustedes
establece un estándar de comportamiento que fortalece el caso actual. Alejandro miró a Ana Isabel, quien asintió con ánimo. Vamos a hacerlo, no solo por justicia, sino para asegurar que ella no le haga esto a nadie más. Cuando le contaron a doña Magdalena sobre la situación, ella se mostró visiblemente perturbada. Aquella pobre señora debe estar tan asustada y confundida como yo lo estaba. Madre, ¿le gustaría escribirle una carta? Tal vez su perspectiva como sobreviviente la ayude en el proceso de recuperación. Excelente idea. La escribiré hoy mismo. La carta de doña Magdalena para doña Esperanza fue emotiva y llena de esperanza. Ella compartió su propia experiencia, ofreció aliento y aseguró que la recuperación completa era posible con tiempo y apoyo adecuado. Cuando doña Esperanza recibió la carta, a través de los familiares, pidió conocer a doña Magdalena personalmente. Se organizó una videollamada y las dos ancianas pasaron más de una hora conversando sobre sus experiencias. Es reconfortante saber que no estoy sola, dijo doña Esperanza a través de la pantalla, y ver cómo usted se recuperó completamente me da esperanza. Querida, usted sí se va a recuperar, respondió doña Magdalena con cariño, y cuando esté lista, tal vez pueda ayudar a otras personas también. Transformar nuestro dolor en propósito es una de las cosas más sanadoras que podemos hacer. El juicio de Daniela ocurrió 6 meses después. Alejandro, Ana Isabel y doña Magdalena viajaron a Jalisco para testificar. Ver a Daniela en el banquillo de los acusados fue surrealista para Alejandro. Ella parecía mayor, cansada, y había algo en sus ojos que sugería que finalmente entendía la gravedad de sus acciones. Cuando fue llamado a testificar, Alejandro relató con calma y de manera objetiva la experiencia de su familia. Evitó un lenguaje excesivamente emocional, enfocándose en los hechos y en las evidencias documentadas. Ana Isabel testificó como experta sobre los efectos psicológicos del abuso a ancianos, explicando los patrones de comportamiento que Daniela había demostrado. Doña Magdalena, a pesar de la edad y el estrés de la situación, dio un testimonio poderoso y coherente sobre su experiencia como víctima. La parte más difícil no fue ni la medicación ni el aislamiento, le dijo al juez. Fue la manipulación psicológica que me hizo cuestionar mi propia cordura. Eso es algo que marca a una persona para siempre. Daniela fue condenada a 5 años de prisión y prohibición permanente de trabajar con ancianos. También fue obligada a participar en un programa de rehabilitación psiquiátrica durante todo el período de encarcelamiento. Tras la sentencia, Alejandro se sintió aliviado pero también triste. Una parte de él aún recordaba a la mujer que había amado, incluso sabiendo que esa persona nunca había existido realmente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana Isabel durante el vuelo de regreso a Monterrey, aliviado principalmente, y agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar a doña Esperanza a conseguir justicia. ¿Y personalmente, en relación a Daniela? Es difícil explicar. Siento lástima por la persona en que se convirtió, o que siempre fue, pero también siento rabia por lo que le hizo a personas inocentes. Creo que la prisión es necesaria, no solo como castigo, sino para proteger a otros ancianos. Doña Magdalena, que había estado durmiendo durante la mayor parte del vuelo, despertó y se unió a la conversación. Hijo, ¿puedo decirte algo sobre el perdón? Claro, madre. Perdonar no significa olvidar o aceptar. Significa soltar la rabia que nos lastima, más que a la persona que nos hizo daño. Yo perdoné a Daniela, no porque lo merezca, sino porque yo merezco paz. ¿Y qué hay de la justicia? Justicia y perdón son cosas diferentes. Podemos perdonar y aún así exigir que las personas rindan cuentas por sus acciones. Las palabras de doña Magdalena resonaron en Alejandro durante las semanas siguientes. Se dio cuenta de que había cargado más ira y resentimiento de lo que imaginaba, y que era hora de seguir adelante de verdad. La boda de Alejandro y Ana Isabel se celebró 2 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa familiar. Doña Magdalena fue la madrina de la boda, un papel que asumió con alegría y emoción.
Hoy no solo celebramos un matrimonio, dijo el sacerdote durante la ceremonia. Celebramos la victoria del amor sobre la traición, de la esperanza sobre la desesperación y de la familia sobre todas las adversidades. Después de la ceremonia, doña Esperanza llamó desde Jalisco para felicitar a la pareja. Se había recuperado por completo y estaba considerando mudarse más cerca de Monterrey para involucrarse con el programa de protección a los adultos mayores. Ustedes transformaron una de las peores experiencias de mi vida en inspiración para ayudar a otros, dijo conmovida. Quiero ser parte de esta misión. 6 meses después de la boda, Ana Isabel anunció que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría indescriptible para toda la familia, especialmente para doña Magdalena, que por fin sería abuela. Por fin tendré un nietito o nietita para consentir, dijo, radiante de felicidad. Madre, usted va a ser una abuela increíble, dijo Alejandro, abrazándola con cariño. Y tú vas a ser un padre maravilloso. Lo he aprendido viendo cómo me cuidas. El programa de protección a los adultos mayores siguió creciendo, ahora con Ana Isabel como directora clínica oficial. Habían ayudado a cientos de familias y capacitado a miles de profesionales en todo el país. Doña Esperanza sí se mudó a Monterrey y se convirtió en una de las conferencistas más solicitadas del programa, junto con doña Magdalena. Las dos formaron una amistad profunda, unidas por la experiencia compartida y el propósito común. Es curioso cómo las peores experiencias de la vida pueden llevarnos a las mejores relaciones, comentó doña Esperanza durante una de las conferencias conjuntas, y a las mejores oportunidades de hacer una diferencia en la vida de los demás, completó doña Magdalena. Cuando nació la bebé, una niña que recibió el nombre de Esperanza, doña Magdalena estaba en la sala de espera, ansiosa por conocer a su nieta. Es perfecta, dijo Alejandro, colocando a la bebé en los brazos de doña Magdalena. Mira esos ojitos tan inteligentes, murmuró la nueva abuela, claramente enamorada. Ella va a cambiar el mundo, esta niña, tal como su abuela lo hizo, dijo Ana Isabel, observando la escena conmovida. En los meses siguientes, doña Magdalena se reveló como una abuela dedicada y amorosa, pero siempre respetando el espacio de la pareja para crear su propia dinámica familiar. Ayudaba cuando se le pedía, ofrecía consejos cuando se le solicitaban y, sobre todo, colmaba a su nieta de amor incondicional. «Abuela, la estás consintiendo demasiado», bromeaba Alejandro cuando encontraba a doña Magdalena cantando canciones de cuna a Esperanza en el jardín. «Es prerrogativa de las abuelas consentir a los nietos», respondía ella con una sonrisa pícara. «Ustedes educan, yo consiento». La experiencia de ser abuela trajo una nueva dimensión de alegría para doña Magdalena. Había superado por completo el trauma del abuso y construido una vida rica y significativa, rodeada de amor y propósito. En el 10º aniversario del incidente original con Daniela, la familia decidió hacer una celebración especial, no del trauma, sino de la recuperación y de todo lo que se había construido a partir de aquella experiencia difícil. Hace 10 años, nuestra familia casi fue destruida por la decepción y el abuso, dijo Alejandro durante la cena conmemorativa. Hoy estamos más fuertes, más unidos, y estamos haciendo una diferencia en la vida de cientos de otras familias. Y tenemos a la pequeña Esperanza, que representa literalmente eso. Esperanza para el futuro, añadió Ana Isabel, mirando a su hija de 2 años que intentaba comer sola en su silla alta. Doña Magdalena, ahora con 85 años pero todavía vibrante y activa, levantó su vaso de jugo. A la familia, al perdón, a la justicia y al poder de transformar el dolor en propósito, y principalmente a la prueba de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar y construir algo hermoso. Mientras brindaban, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que había llevado a su familia desde aquel punto bajo hasta este momento de celebración. La traición de Daniela había sido devastadora, pero también había revelado la fuerza y resistencia que él y doña Magdalena poseían.
El programa de protección a los adultos mayores ahora operaba en 12 estados mexicanos, había capacitado a más de 5,000 profesionales y había ayudado directamente a más de 1,000 familias a identificar y prevenir situaciones de abuso. Daniela aún estaba cumpliendo su sentencia de prisión, pero según los reportes que recibían ocasionalmente, estaba participando activamente en el programa de rehabilitación psiquiátrica y había expresado remordimiento genuino por sus acciones. A veces me pregunto si realmente va a cambiar. Ana Isabel comentó después de que las visitas se fueron y estaban arreglando la casa. Honestamente, no lo sé, respondió Alejandro, pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es proteger a futuras víctimas y apoyar a aquellas que ya han sido lastimadas. Y crear una buena vida para nuestra hija, añadió Ana Isabel, observando a Esperanza dormir plácidamente en su cuna. Exacto, y darle el ejemplo de cómo superar adversidades con gracia y fuerza. Doña Magdalena, que estaba ayudando a lavar los platos a pesar de las protestas de la pareja, escuchó la conversación desde la cocina. ¿Saben de qué estoy más orgullosa?, les dijo. ¿De qué, mamá?, preguntó Alejandro. De ver que no dejaron que la mala experiencia los volviera amargados o desconfiados en exceso. Aprendieron la lección, pero mantuvieron los corazones abiertos al amor y a ayudar a otros. 3 años después, Esperanza ya hablaba claramente y tenía una personalidad fuerte e independiente que recordaba mucho a la bisabuela. Le encantaba ayudar en las pláticas del programa, repartiendo flores a las personas en la audiencia. Abuelalia, como llamaba Esperanza a doña Magdalena, ¿por qué le hablas a la gente de cosas tristes? Doña Magdalena se arrodilló para quedar a la altura de la nieta. Porque a veces, mi amor, cuando contamos de cosas tristes que nos pasaron, ayudamos a otras personas a no estar tristes también. Igual que cuando le digo a mamá que me lastimé el dedo para que ella me cuide. Exactamente igual, querida, solo que para personas adultas. Esperanza asintió seriamente, como si entendiera perfectamente la lógica. ¿Cuando yo sea grande, puedo ayudar también? Claro que puedes, mi princesa. Si tú quieres. Alejandro y Ana Isabel observaban la interacción con sonrisas cariñosas. Esperanza estaba creciendo en un ambiente de amor, honestidad y propósito, rodeada de ejemplos de cómo transformar experiencias difíciles en fuerza y sabiduría. El programa de protección a los adultos mayores se había convertido en un modelo nacional, con delegaciones de otros países viniendo a estudiar la metodología desarrollada por el equipo. Alejandro había sido invitado a hablar en conferencias internacionales sobre prevención del abuso a adultos mayores. Nunca imaginé que nuestra experiencia personal pudiera tener un impacto tan amplio, comentó con Ana Isabel mientras se preparaban para un viaje para presentar el programa en Colombia. Es el poder de transformar el trauma en propósito, ella respondió. Cuando usamos nuestras experiencias más difíciles para ayudar a otros, éstas ganan un significado que trasciende el dolor original. Y tu madre es la prueba viviente de ello, añadió Ana Isabel, observando a doña Magdalena en el jardín jugando con Esperanza. Mira nada más la energía que tiene a los 88 años. Era cierto. Doña Magdalena parecía haber encontrado la fuente de la juventud en el propósito que descubrió en la tercera edad. Estaba más activa y comprometida que muchas personas décadas más jóvenes. Durante la presentación en Colombia, Alejandro conoció a otras familias que habían pasado por experiencias similares. Las historias eran diferentes en detalles, pero los patrones eran sorprendentemente universales. El abuso de ancianos es un problema mundial, explicó la coordinadora de la conferencia. Pero soluciones como la de ustedes ofrecen esperanza real de que podemos enfrentar este problema de forma efectiva. Al regresar del viaje, Alejandro encontró una carta esperándolo. Era de Daniela, escrita en prisión. Alejandro, sé que no tengo derecho de contactarte después de todo lo que hice, pero mi terapeuta dijo que escribir esta carta es parte importante de mi proceso de recuperación. Quiero que sepas que ahora entiendo completamente el daño que causé, no solo a tu madre, sino a ti y a las otras familias que lastimé. No hay excusa para lo que hice. Llevo 3 años en tratamiento
Y finalmente estoy empezando a entender los problemas psicológicos que me llevaron a esas acciones. Esto no es excusa, solo explicación. Me enteré del programa que crearon y de cómo están ayudando a otras familias. Eso me da cierto consuelo saber que algo positivo surgió del dolor que causé. Cuando sea liberada, planeo dedicar mi vida a trabajos de rehabilitación social, específicamente ayudando a personas que cometen crímenes similares a los míos. Quiero contribuir a romper el ciclo. No espero perdón, pero espero que sepan que he cambiado genuinamente y que dedicaré el resto de mi vida a intentar hacer algo bueno en el mundo. Con sincero arrepentimiento y respeto, Daniela. Alejandro leyó la carta 2 veces antes de decidir mostrársela a Ana Isabel y a doña Magdalena. ¿Qué opinan?, preguntó después de que ambas terminaron de leer. Parece sincera, dijo Ana Isabel con cuidado. Desde el punto de vista psicológico, reconocer específicamente los daños causados y asumir responsabilidad total son señales positivas de un cambio real. ¿Y tú, mamá? Doña Magdalena reflexionó por un largo momento. Hijo, dije antes que la perdoné, y eso sigue siendo cierto. Si realmente cambió, me alegro por ella. Si no cambió, al menos no puede lastimar a nadie por ahora. ¿Le responderías la carta? Tal vez, pero no ahora. Déjala completar el proceso de rehabilitación primero. Si realmente cambió, eso quedará claro con el tiempo a través de sus acciones, no solo palabras. Alejandro guardó la carta, decidido a seguir el consejo de doña Magdalena. Las palabras eran fáciles. El cambio real requería tiempo y acciones consistentes para demostrarse. En el 5º aniversario de boda de Alejandro y Ana Isabel, decidieron renovar sus votos en una ceremonia más grande, incluyendo a todas las familias que habían sido ayudadas por el programa a lo largo de los años. Hace 5 años, comenzamos un viaje juntos, no solo como pareja, sino como compañeros en una misión, dijo Alejandro durante la ceremonia. Hoy renovamos no solo nuestros votos matrimoniales, sino también nuestro compromiso de seguir sirviendo a familias que necesitan nuestra ayuda. Ana Isabel, radiante con un segundo bebé en camino, respondió: Alejandro, me enseñaste que el amor verdadero no es solo un sentimiento, es acción. Es elegir todos los días estar presente, ser honesto y trabajar juntos por algo más grande que nosotros mismos. Esperanza, ahora con 5 años y muy elocuente, pidió hablar también. Papá y mamá, ustedes son los mejores padres del mundo. Y la abuelita Lalia es la mejor abuela. Y nuestro bebé va a ser muy afortunado por tener una familia así. El público rió y aplaudió la contribución espontánea de Esperanza. Durante la fiesta, doña Esperanza se acercó a Alejandro. Sabes, hace 5 años estaba en el peor momento de mi vida. Hoy estoy aquí celebrando con ustedes, habiendo encontrado una familia y un propósito que nunca imaginé posible a esta edad. Y nosotros estamos agradecidos de tenerla en nuestras vidas, doña Esperanza. Usted trajo una perspectiva única a nuestro trabajo. ¿Puedo confesar algo? Claro. A veces agradezco haber pasado por esa experiencia terrible, porque fue lo que me trajo hasta ustedes y me dio la oportunidad de ayudar a tantas otras personas. Alejandro asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. Su propia experiencia traumática se había transformado en la base de algo mucho más grande y significativo de lo que jamás podría haber imaginado. El segundo bebé nació 6 meses después, un niño que fue nombrado Gabriel, en honor al niño de la historia que había inspirado el trabajo de Alejandro en el área de protección de vulnerables. Ahora tenemos Esperanza y Gabriel, doña Magdalena dijo, sosteniendo al nieto recién nacido. Esperanza para el futuro y Gabriel para recordarnos que a veces los ángeles vienen en formas inesperadas. Con 90 años, doña Magdalena continuaba sorprendentemente activa, aunque había reducido un poco sus actividades de conferencias para poder pasar más tiempo con los nietos. La abue se está volviendo floja. Esperanza bromeaba cuando encontraba a la bisabuela tomando una siesta en el jardín con Gabriel en el regazo. No es flojera, querida, doña Magdalena respondía con una sonrisa. Es sabiduría. Aprendí que los momentos más importantes de la vida
son los más simples y silenciosos. Una tarde de domingo, mientras la familia estaba reunida para la comida tradicional, doña Magdalena hizo un anuncio. «Tengo una decisión importante para compartir con ustedes». Todos dejaron de comer y prestaron atención. «Decidí escribir un libro sobre nuestra experiencia y sobre todo lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años». «Mamá, qué idea maravillosa», Alejandro exclamó. «Quiero que sea una guía práctica para otras familias, pero también una historia de esperanza. Quiero mostrar que es posible superar cualquier adversidad cuando tenemos amor, determinación y propósito». Ana Isabel se ofreció para ayudar con los aspectos psicológicos del libro, mientras que Alejandro se encargaría de los aspectos legales y prácticos. Esperanza insistió en que quería dibujar figuras para el libro. El proyecto del libro tomó 2 años en completarse. Durante ese tiempo, doña Magdalena entrevistó a decenas de otras familias que habían pasado por experiencias similares, recopilando historias, estrategias de superación y consejos prácticos. «Este libro no es solo sobre nuestra familia», explicó durante el lanzamiento. «Es sobre la capacidad humana de transformar dolor en sabiduría, trauma en fuerza y experiencias individuales en beneficio colectivo. El libro Nunca es tarde para recomenzar, una guía de superación y esperanza, se convirtió en un bestseller nacional, con todos los regalías siendo donadas al programa de protección a los adultos mayores. Más importante que el éxito comercial, el libro generó miles de cartas de familias en situaciones similares, pidiendo ayuda, compartiendo sus propias historias o simplemente expresando gratitud por la esperanza ofrecida. Mami se volvió escritora famosa. Esperanza anunciaba orgullosamente a cualquier persona que quisiera escuchar: «La bisabuela es famosa». Y Gabriel, ahora con 2 años, intentaba repetir. En una de las cartas más conmovedoras que recibieron, una mujer de Guadalajara escribió: «Doña Magdalena, yo estaba preparándome para internar a mi madre porque pensaba que tenía demencia. Después de leer su libro me di cuenta de que los síntomas eran muy similares a los que usted describió. Investigamos y descubrimos que la cuidadora la estaba medicando inadecuadamente. Mi madre se está recuperando ahora y nuestra familia está agradecida para siempre. Es para esto que vale la pena vivir», doña Magdalena comentó después de leer la carta. «Cada familia que logramos ayudar justifica todo lo que pasamos». En el 12º aniversario de los eventos originales, la familia recibió una carta oficial informando que Daniela había sido liberada de la prisión después de completar su sentencia y programa de rehabilitación. ¿Cómo se sienten sabiendo que ella está libre?, un periodista preguntó durante una entrevista sobre el programa. «Esperamos que ella realmente haya cambiado y que use su libertad para hacer el bien al mundo». Ana Isabel respondió diplomáticamente: «¿Y si intenta ponerse en contacto de nuevo?». «Eso no es algo que consideremos probable ni deseable», Alejandro dijo con firmeza. «Nuestra vida siguió adelante y esperamos que la suya también haya tomado un rumbo positivo». Algunas semanas después, se enteraron por contactos legales que Daniela había comenzado a trabajar en un centro de rehabilitación social, ayudando a personas con trastornos de personalidad. Aparentemente, estaba cumpliendo el compromiso expresado en su carta años atrás. «Me alegro genuinamente si encontró una forma de contribuir positivamente», doña Magdalena comentó al enterarse de la noticia. «No le deseo mal a nadie, especialmente si esa persona está intentando redimirse». La vida de la familia continuó floreciendo. Esperanza comenzó la escuela y mostró interés precoz en ayudar a la gente triste a ser feliz, como ella describía el trabajo de la familia. Gabriel se desarrollaba como un niño alegre y curioso, amando especialmente las historias que doña Magdalena contaba sobre cuando la abuelita era pequeña. El programa de protección a los ancianos se había expandido internacionalmente, con versiones adaptadas siendo implementadas en 6 países diferentes. Alejandro y Ana Isabel viajaban regularmente para consultorías, llevando la metodología mexicana a otras culturas y contextos. «Nunca imaginé que aquel día terrible en casa sería el inicio de algo tan grande»,
Alejandro reflexionó durante una conferencia en España. Las mayores transformaciones a menudo nacen de los momentos más difíciles. Ana Isabel respondió: ustedes transformaron un trauma personal en una misión global de protección y sanación. En casa, doña Magdalena seguía siendo el corazón de la familia y del programa. A los 92 años, se había convertido en una figura respetada a nivel nacional en el área de derechos de los ancianos. Pero para los nietos, ella era simplemente la abuelita Lalia, que hace las mejores galletas y cuenta las mejores historias. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y amor familiar. ¿Fue emocionante seguir la travesía de doña Magdalena y de Alejandro? Deja tu comentario contando cuál fue la parte que más te conmovió y si conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida. No olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal y sobre todo suscribirte para no perderte otras historias como esta. Muchísimas gracias por tu compañía hasta aquí.